El miedo, un visitante silencioso que acecha en las sombras. Se arrastra en la oscuridad, toma formas que no comprendemos y nos paraliza con sus garras invisibles. ¿Lo sientes? Esa punzada en el pecho, ese nudo en el estómago. El miedo está ahí. Siempre ha estado ahí. Pero, ¿y si te dijera que no tiene por qué ser tu amo? Hoy, desvelaremos los secretos mejor guardados del budismo. 7 antídotos que han atravesado siglos, enseñados por aquellos que encontraron la paz en medio del caos. Si están listos o listas para comenzar, no olviden dar un me gusta al video y escribir el siguiente mantra: el miedo ni nada podrá contra mí. Recuerda que lo que escribes lo decretas. El primer antídoto es la meditación consciente. El miedo es un maestro astuto. Se nutre de las historias que nuestra mente teje sobre lo que podría suceder o lo que ya ha ocurrido. Nos atrapa en un ciclo interminable de pensamientos que giran como una tormenta. Pero esa tormenta no puede existir si nos retiramos del tiempo, si abandonamos el futuro incierto y el pasado inalterable. La meditación consciente es el refugio donde esa tormenta no puede alcanzarnos. Imagina que estás en un bosque. Es de noche, y el miedo aparece como un rugido lejano. Si corres, si intentas escapar, te perderás aún más en la espesura. Pero si te detienes, si te sientas en silencio y escuchas, notarás algo extraordinario: el rugido no está en el bosque, está dentro de ti. Y al observarlo, comienza a disiparse. La meditación consciente no busca luchar contra el miedo, busca comprenderlo. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos, no para escapar, sino para mirar hacia adentro. Siente el peso de tu cuerpo contra la superficie donde te apoyas. Nota cómo el aire entra por tu nariz, fresco, y cómo sale, cálido. Este sencillo acto de observar la respiración te ancla al presente. En el presente, no hay espacio para el miedo, porque el miedo necesita un tiempo que aún no ha llegado o que ya se ha ido. A medida que respiras, los pensamientos llegarán, como hojas flotando en un río. Tal vez te asalte un recuerdo doloroso, una preocupación sobre el mañana. No los empujes, no los juzgues. Solo obsérvalos. Deles la bienvenida como lo harías con un viejo amigo que llega para visitarte. Al hacerlo, descubrirás que los pensamientos no son tú. Son pasajeros. Y así, el miedo, que parecía tan inmenso, se convierte en algo que puedes observar desde una distancia segura. Con el tiempo, este ejercicio revela un secreto profundo: el miedo no es sólido. Es una sombra proyectada por tu mente. Al traer tu atención al presente, esa sombra se desvanece, porque no puede sostenerse sin las historias que le damos. Lo único que existe ahora es tu respiración, el latido de tu corazón, la sensación de estar vivo. La práctica constante de la meditación consciente es como afilar una espada. Cada vez que te sientas a meditar, fortaleces tu habilidad para cortar las ilusiones del miedo. Te vuelves más presente, más dueño de ti mismo. Y aunque el miedo pueda regresar, lo enfrentarás con la calma de quien conoce su verdadera naturaleza. El miedo no es tu enemigo, es una oportunidad para despertar, para recordar que tu esencia no puede ser tocada por las sombras. En la quietud del presente, encuentras tu verdadero refugio. El segundo antídoto es aceptar la impermanencia. El miedo nace de nuestra resistencia al cambio. Nos aferramos a lo que amamos, temiendo perderlo, o evitamos lo que tememos, deseando que nunca llegue. Pero el universo entero es un flujo constante, un río que nunca se detiene. Nada permanece fijo, ni el dolor, ni el placer, ni siquiera nosotros mismos. Esta verdad, aunque desafiante, contiene un regalo liberador: aceptar la impermanencia nos libera de las cadenas del miedo. Imagina una flor en plena primavera. Su color es vibrante, su fragancia es dulce. Pero incluso en su mayor esplendor, ya está cambiando. Sus pétalos caerán, y su forma se transformará en otra cosa, tal vez en tierra que nutrirá nuevas flores. La belleza de esa flor no reside en su permanencia, sino en su fugacidad. Así es todo en la vida. Lo que hoy es, mañana será diferente, y eso está bien. El miedo, sin embargo,
nos susurra que algo terrible puede quedarse para siempre o que algo maravilloso puede desaparecer. Este susurro nos paraliza. Pero cuando comprendemos profundamente la naturaleza cambiante de la vida, ese susurro pierde su poder. El dolor que sentimos no durará para siempre. El miedo que nos invade tampoco es eterno. Incluso las emociones más abrumadoras tienen un ciclo, como las olas que suben y bajan en el océano. Aceptar la impermanencia no significa resignarse o volverse insensible. Al contrario, significa abrazar cada momento con todo su valor. Saber que todo es temporal nos enseña a apreciar más profundamente lo que tenemos ahora. La sonrisa de un ser querido, el calor del sol en la piel, incluso los desafíos que enfrentamos. Todo está destinado a cambiar, y eso no es una tragedia, es la naturaleza misma de la existencia. Cuando sentimos miedo, podemos recordarnos a nosotros mismos, esto también pasará. Estas simples palabras son un bálsamo. No niegan el miedo, pero lo colocan en perspectiva. El miedo se alimenta de la idea de que algo será permanente, de que no podremos soportarlo. Pero al aceptar que todo cambia, incluso nuestro miedo, encontramos un punto de calma en medio de la tormenta. Practicar la aceptación de la impermanencia no es un acto de desesperanza, sino de sabiduría. Es un reconocimiento de que somos parte de algo mucho más grande, un flujo constante de vida y transformación. Y al soltar nuestra resistencia, encontramos una nueva forma de libertad. Como una hoja que se entrega al viento, aprendemos a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. El tercer antídoto es cultivar la compasión. El miedo, cuando se apodera de nosotros, tiene un efecto muy particular, nos aísla. Nos encierra en una burbuja de preocupación, donde nuestra mente repite las mismas historias una y otra vez, como un eco interminable. En ese estado, nos volvemos el centro de un universo limitado, un universo dominado por yo, mi problema, mi dolor. Pero la compasión es la llave que rompe esa burbuja. Es el puente que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Cultivar la compasión no significa ignorar nuestro miedo, sino redirigir nuestra atención. Cuando sentimos miedo, nuestra mente está atrapada en nosotros mismos. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de quedarnos allí, pensamos en el miedo de otros? Todos, en algún momento, hemos sentido lo que es estar asustados, vulnerables o indefensos. Esa conexión nos permite entender que el miedo no es algo exclusivo de nosotros. Es parte de la experiencia humana. Imagina a alguien cercano a ti, alguien a quien amas profundamente. Visualiza su rostro. Ahora piensa en un momento en que esa persona pudo haber sentido miedo. Quizás tuvo un día difícil, una pérdida, o una preocupación que lo atormentaba. En ese instante, ¿qué deseabas para ellos? Probablemente deseabas que su miedo se disipara, que encontraran paz. Esa intención, ese deseo de aliviar el sufrimiento de otro, es la esencia de la compasión. El poder de la compasión radica en que transforma el enfoque. Ya no se trata de mi miedo, sino de nuestro miedo. Y en ese acto de compartir el peso, de cargarlo juntos, el miedo se hace más ligero. La compasión no solo libera a otros, también nos libera a nosotros mismos. Porque cuando abrimos el corazón, nos damos cuenta de que no estamos solos. Nos volvemos parte de un todo más amplio. El budismo enseña una práctica llamada metta, o meditación de amor bondadoso. Es una herramienta poderosa para cultivar la compasión. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Primero, envía pensamientos de bondad hacia ti mismo, que esté libre de miedo. Que encuentre paz. Que sea feliz. Luego, expande ese sentimiento hacia alguien cercano a ti, alguien que amas, que esté libre de miedo. Que encuentre paz. Que sea feliz. Poco a poco, extiende ese deseo a más personas, a conocidos, a desconocidos, incluso a aquellos con quienes tienes conflictos. Finalmente, envía ese sentimiento a todos los seres del mundo. Este ejercicio puede parecer simple, pero su impacto es profundo. Al practicarlo, notarás cómo tu corazón se abre, cómo el miedo pierde su control. Porque el miedo no puede coexistir con la compasión. Uno está basado en la separación, el otro, en la conexión.
Y en esa conexión, encontramos una fuerza mucho mayor que cualquier temor. Piensa en la historia de alguien que, enfrentando un gran peligro, se olvidó de sí mismo para ayudar a otros. Tal vez un rescatista en medio de un desastre, o una madre protegiendo a su hijo. ¿Qué les permitió actuar con valentía? No fue la ausencia de miedo, sino el poder de la compasión. Esa fuerza que nace cuando ponemos el bienestar de otros por encima de nuestras propias preocupaciones. La compasión también nos recuerda que el miedo, por grande que parezca, es una experiencia compartida. Cada persona que ves en la calle, cada rostro que pasa a tu lado, está lidiando con sus propias luchas. Cuando miramos a los demás con esta comprensión, algo cambia dentro de nosotros. El miedo pierde su dureza, se convierte en algo más suave, más manejable. La próxima vez que el miedo toque tu puerta, no te encierres. Abre tu corazón. Piensa en los demás. Piensa en sus miedos, en sus luchas. Extiende hacia ellos el mismo deseo de paz que anhelas para ti. Y en ese acto, descubrirás una verdad transformadora. Al liberar a otros, te liberas a ti mismo. El cuarto antídoto es observar el miedo sin juicio. El miedo es una de las emociones más antiguas que poseemos. Es primitivo, profundo y, a menudo, irracional. Pero no es nuestro enemigo. El miedo tiene una razón de ser. Durante milenios, ha sido el guardián de nuestra supervivencia, alertándonos sobre posibles peligros. Sin embargo, en la vida moderna, el miedo a menudo deja de ser un aliado y se convierte en un obstáculo. Pero incluso entonces, sigue siendo un maestro. Observarlo sin juicio nos permite descifrar sus lecciones ocultas. Cuando el miedo aparece, nuestra reacción habitual es resistirnos. Queremos que desaparezca, que se disuelva rápidamente. Luchamos contra él, lo ignoramos o lo reprimimos. Pero, paradójicamente, cuanto más lo rechazamos, más fuerte se vuelve. Es como una sombra, si huyes de ella, parece que te persigue. Pero si te detienes y te giras para mirarla, te das cuenta de que no tiene sustancia propia. Observar el miedo sin juicio significa enfrentarlo con una mente curiosa y abierta. Es decir, aquí estás de nuevo. ¿Te siento que estás tratando de decirme? En lugar de etiquetarlo como algo malo o algo que necesitamos eliminar, lo vemos como un visitante inesperado. Como un mensajero que trae consigo información importante, aunque su forma de entregarla sea incómoda. Pregúntate, ¿de dónde viene este miedo? ¿Qué lo ha despertado? ¿Es un miedo que surge del pasado, una herida que no es sanado? ¿O es un miedo del futuro, un temor por algo que aún no ha sucedido? Al hacernos estas preguntas, empezamos a comprender el origen del miedo. Y al comprenderlo, le quitamos su misterio, su capacidad de paralizarnos. El budismo enseña que las emociones, incluido el miedo, son como olas en el océano. Suben, alcanzan su punto máximo y luego desaparecen. Pero nosotros, en nuestra ignorancia, las atrapamos, las etiquetamos, las convertimos en algo fijo. Sin embargo, cuando simplemente observamos el miedo, sin intentar cambiarlo, comienza a transformarse. Al dejar de alimentarlo con resistencia, lo vemos tal como es, una experiencia pasajera, no una amenaza permanente. Intenta esto, cuando el miedo surja, siéntate en silencio. No huyas de él. No lo reprimas. Simplemente siéntelo. Nota cómo se manifiesta en tu cuerpo. ¿Es un nudo en el estómago? ¿Una presión en el pecho? ¿Un cosquilleo en la piel? No juzgues estas sensaciones como buenas o malas. Solo obsérvalas. Son como nubes que cruzan el cielo de tu conciencia. Están allí, pero no definen quién eres. Luego, presta atención a los pensamientos que acompañan al miedo. Tal vez son historias de fracaso, rechazo o pérdida. Tal vez son escenarios catastróficos que tu mente ha creado. Observa estos pensamientos como si estuvieras viendo una película. No te identifiques con ellos. Recuerda, no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Cuando haces esto, algo extraordinario sucede. El miedo, que parecía tan grande, comienza a reducirse.
No porque lo hayas combatido, sino porque le has permitido existir sin luchar contra él. Al tratarlo con curiosidad y compasión, lo desarmas. Deja de ser una fuerza opresiva y se convierte en un maestro que tiene algo que enseñarte. El miedo puede revelarte tus valores más profundos. Si tienes miedo de perder a alguien, tal vez ese miedo te esté recordando cuánto amas a esa persona. Si tienes miedo al fracaso, tal vez te esté mostrando cuánto te importa tu propósito. En lugar de ver el miedo como una barrera, úsalo como una brújula que señala lo que realmente importa para ti. Además, al observar el miedo, te das cuenta de algo aún más profundo: no eres tu miedo. Eres la conciencia que lo experimenta. Y esa conciencia es vasta, inmutable y libre. El miedo puede aparecer en tu campo de experiencia, pero no puede tocar la esencia de lo que eres. Cuando reconoces esto, el miedo pierde su capacidad de controlarte. La próxima vez que el miedo toque a tu puerta, no te apresures a cerrarla. Invítalo a entrar. Siéntate con él como lo harías con un viejo amigo que tiene algo importante que contarte. Escucha su mensaje. Agradécele por su presencia. Y cuando haya cumplido su propósito, obsérvalo mientras se marcha, como lo hace todo en este mundo impermanente. El quinto antídoto es el desapego. El apego es una de las raíces más profundas del sufrimiento humano, y el miedo es su compañero inseparable. Nos aferramos a personas, a cosas materiales, a creencias, incluso a nuestra propia identidad. Construimos una red de posesiones y expectativas, convencidos de que al mantenerlas bajo control, encontraremos seguridad. Pero la verdad es que cuanto más nos aferramos, más miedo sentimos de perder aquello que creemos que nos define o nos da felicidad. El desapego no significa indiferencia o falta de amor. No es renunciar al cuidado, la pasión o la conexión. Al contrario, el desapego es amar y valorar profundamente, pero sin esclavizarnos. Es permitir que las cosas y las personas sean libres, sin intentar retenerlas ni controlarlas. Cuando comprendemos que todo es impermanente, que todo está en flujo constante, el apego pierde su fuerza. Y con ello, el miedo también. Imagina sostener un puñado de arena en tu mano. Si aprietas el puño con fuerza, la arena se desliza entre tus dedos, escapando por las grietas. Pero si abres la mano y la dejas reposar suavemente, la arena permanece. El desapego funciona de manera similar. Al aferrarnos con desesperación a lo que valoramos, generamos tensión, ansiedad y miedo. Pero al soltar, al dejar que las cosas fluyan, encontramos una paz inesperada. El budismo nos enseña que el apego no es solo hacia cosas externas. También nos aferramos a ideas, a etiquetas, a imágenes de quienes creemos que somos. Por ejemplo, nos identificamos con nuestros logros, nuestro estatus o nuestras relaciones. Cuando sentimos que algo amenaza esa identidad, el miedo surge como una alarma. Pero, ¿y si pudiéramos soltar esas etiquetas? ¿Y si pudiéramos existir sin depender de ellas? Seríamos como un río, siempre fluyendo, siempre renovándonos, sin aferrarnos a una forma fija. Practicar el arte del desapego requiere una introspección constante. Pregúntate, ¿a qué me estoy aferrando en este momento? ¿Por qué creo que lo necesito para ser feliz? Y lo más importante, ¿qué pasaría si lo dejara ir? Estas preguntas no son fáciles, porque a menudo revelan nuestras inseguridades más profundas. Pero en ese proceso de cuestionamiento, comenzamos a ver con claridad las cadenas que hemos construido. El desapego no significa abandonar nuestras responsabilidades o relaciones. Por el contrario, nos permite vivirlas de manera más plena y auténtica. Cuando dejamos de aferrarnos, dejamos espacio para que el amor, la creatividad y la alegría fluyan libremente. Ya no interactuamos con miedo, sino con confianza y generosidad. Por ejemplo, en una relación, el apego excesivo puede llevarnos al miedo constante de perder al otro. Pero al soltar, permitimos que la relación crezca de manera natural, sin el peso de la posesividad. Una práctica útil para cultivar el desapego es reflexionar diariamente sobre la impermanencia. Cada mañana, recuerda que nada en esta vida es permanente, ni los objetos, ni las emociones, ni las circunstancias.
Este recordatorio no es para deprimirnos, sino para liberarnos. Nos permite disfrutar de lo que tenemos sin miedo a perderlo, porque entendemos que todo es transitorio por naturaleza. Otra práctica poderosa es dar. Cuando damos sin esperar nada a cambio, entrenamos nuestro corazón para soltar. Esto puede ser algo tan simple como regalar un objeto que valoras, ofrecer tu tiempo a alguien o incluso liberar un resentimiento que llevas dentro. Cada acto de generosidad es un paso hacia el desapego, y cada paso nos acerca a la libertad. El miedo alimentado por el apego nos hace creer que no podemos ser felices sin aquello a lo que nos aferramos. Pero la verdad es que nuestra felicidad no depende de lo externo. Es algo que siempre está disponible en nuestro interior, una paz que podemos tocar cuando soltamos nuestras cadenas. Recuerda, soltar no significa perder. Soltar significa liberarte del miedo de perder. Es un acto de confianza en la vida, una declaración de que no necesitamos aferrarnos para vivir plenamente. Practica el desapego, no como un rechazo, sino como una forma de amar sin condiciones, de vivir sin miedo y de encontrar la verdadera libertad. El sexto antídoto es el refugio en la comunidad. El miedo a menudo florece en el aislamiento. Cuando estamos solos con nuestras inquietudes, nuestras mentes pueden magnificar el peligro, haciéndonos sentir pequeños y desprotegidos. Sin embargo, el budismo nos enseña que no estamos solos en este camino. La Sangha, la comunidad espiritual, es uno de los 3 refugios fundamentales junto con el Buda y el Dharma. En la Sangha encontramos apoyo, guía y conexión. Es un recordatorio vivo de que nuestras luchas no son únicas, y que juntos podemos superar incluso los desafíos más oscuros. Cuando compartimos nuestros miedos con personas de confianza, ocurre algo extraordinario, el peso del miedo disminuye. Lo que parecía un monstruo gigantesco en la soledad se reduce a un problema manejable cuando se expresa en voz alta. La Sangha, ya sea un grupo de meditación, amigos espirituales o una comunidad de apoyo, nos ofrece un espacio seguro para ser vulnerables. Al compartir nuestras preocupaciones, no solo recibimos consuelo, sino también perspectivas diferentes que pueden ayudarnos a ver nuestras situaciones desde un ángulo más esperanzador. El poder de la comunidad radica en su capacidad para recordarnos que no estamos solos en nuestras experiencias. Todos los seres humanos enfrentan el miedo en algún momento. Ya sea el miedo al fracaso, a la pérdida, o incluso al propio miedo, estas emociones son universales. Al escuchar las historias de los demás, descubrimos que muchos han enfrentado desafíos similares y los han superado. Sus experiencias nos inspiran y nos enseñan que también podemos encontrar nuestra fortaleza interna. La Sangha no solo nos brinda consuelo, sino que también nos desafía a crecer. En la comunidad, aprendemos a practicar la paciencia, la compasión y la comprensión. Estas cualidades son esenciales para enfrentar el miedo. Por ejemplo, al interactuar con otros, podemos observar cómo ellos manejan sus propios miedos y aprender de sus estrategias. También podemos reflexionar sobre nuestras propias reacciones y trabajar en nuestras áreas de crecimiento. En el contexto del budismo, el refugio en la comunidad tiene una dimensión espiritual profunda. La Sangha no es solo un grupo de personas, sino un colectivo comprometido con el despertar. Al rodearnos de aquellos que buscan vivir con atención plena, sabiduría y amor, nos beneficiamos de su energía positiva y su ejemplo. Sus prácticas nos inspiran a profundizar en las nuestras, y su presencia nos recuerda que el camino hacia la liberación es compartido. Sin embargo, el refugio en la comunidad no está limitado a un contexto estrictamente budista. Cualquier grupo de apoyo genuino puede convertirse en una sangha para nosotros. Puede ser un círculo de amigos, un grupo de discusión, o incluso una conexión con personas que comparten intereses similares en línea. Lo importante es que haya un ambiente de confianza, respeto y apoyo mutuo. Para aprovechar el poder del refugio en la comunidad, es fundamental estar dispuesto a abrirnos. Esto requiere valentía, porque compartir nuestros miedos puede hacernos sentir vulnerables. Pero esa vulnerabilidad es precisamente lo que nos conecta con los demás. Cuando mostramos nuestra humanidad, permitimos que otros se acerquen y nos brinden su apoyo. Al buscar una comunidad, es importante elegir con cuidado. Rodéate de personas que te eleven, que te inspiren a ser la mejor versión de ti mismo.
Evita los entornos que fomenten el juicio, la crítica o la negatividad. La sangha ideal es aquella que te ayuda a recordar tu verdadera naturaleza, libre de miedo y llena de potencial. Participar activamente en una comunidad también significa ofrecer apoyo a los demás. Cuando ayudamos a otros a enfrentar sus miedos, también estamos trabajando con los nuestros. Al brindar consuelo y orientación, reforzamos nuestra propia capacidad para superar el miedo. Es un intercambio mutuo, donde todos se fortalecen juntos. Recuerda que el miedo pierde fuerza cuando se enfrenta con la energía colectiva de la comunidad. Al refugiarte en la sangha, te das permiso para soltar el peso de tus preocupaciones y compartirlo con otros. Descubrirás que en la conexión, la comprensión y el apoyo mutuo, el miedo se transforma en una oportunidad para crecer y fortalecerte. Y el séptimo antídoto, el más poderoso, es confiar en el camino. El miedo encuentra su mayor aliado en la incertidumbre. Cuando no sabemos lo que vendrá, nuestra mente crea escenarios de peligro, alimentando la ansiedad y paralizándonos. Pero el budismo nos ofrece un antídoto final y supremo, la confianza en el camino. No una confianza ciega o ingenua, sino una fe profunda en que la vida misma tiene un ritmo, un flujo, un propósito que, aunque no siempre comprendamos, nos guía hacia donde necesitamos estar. Confiar en el camino significa aceptar que no podemos controlar todo. La mente, en su afán de seguridad, busca certezas. Pero la vida es un misterio que no se puede resolver con lógica. En lugar de resistirnos, podemos aprender a fluir con lo que la vida nos presenta. Este acto de confianza no elimina los desafíos, pero cambia nuestra relación con ellos. Ya no los vemos como amenazas, sino como oportunidades para crecer, aprender y evolucionar. La confianza en el camino no exige que tengas todas las respuestas. De hecho, acepta que no las tendrás. Es caminar con fe incluso cuando el sendero está cubierto de niebla. Es saber que, aunque no puedas ver el final, cada paso que das tiene sentido. Esta confianza transforma el miedo en coraje, porque ya no temes a lo desconocido. En lugar de resistirlo, lo abrazas como parte de la experiencia humana. Piensa en un río que fluye hacia el océano. El río no sabe exactamente cómo será el viaje. Encuentra rocas, curvas, incluso cascadas. Pero nunca se detiene, nunca duda. Sabe, de alguna manera profunda e instintiva, que su destino es el océano. Nosotros somos como ese río. Nuestro viaje está lleno de giros inesperados, obstáculos y cambios. Pero si confiamos en el flujo, en la corriente que nos lleva, descubrimos que cada experiencia tiene su lugar en el gran mapa de nuestra vida. Esta confianza no significa pasividad. No se trata de quedarnos inmóviles esperando que todo se resuelva solo. Es una confianza activa, un compromiso con el presente. Significa dar cada paso con intención y atención, incluso si no podemos prever el resultado. Es como caminar en la oscuridad con una linterna, no podemos ver todo el camino, pero la luz suficiente para el siguiente paso siempre está ahí. El budismo nos enseña que confiar en el camino también implica confiar en nosotros mismos. En nuestra capacidad para enfrentar lo que venga, para adaptarnos y superar. A menudo, subestimamos nuestra fortaleza interna porque estamos atrapados en narrativas de miedo. Pero cuando confiamos en que somos más resilientes de lo que creemos, el miedo pierde su dominio sobre nosotros. Una práctica útil para cultivar esta confianza es reflexionar sobre las veces en que la vida te ha llevado a donde necesitabas estar, incluso si en el momento no lo entendías. Piensa en los desafíos que has enfrentado y cómo te han moldeado. ¿Cuántas veces el miedo te dijo que no podrías, y sin embargo lo lograste? Estas reflexiones son recordatorios de que el camino, aunque incierto, siempre ha estado ahí para ti. Otra forma de fortalecer esta confianza es conectar con algo más grande que tú mismo. Para algunos, esto puede ser la naturaleza, el universo, o una creencia espiritual. Para otros, puede ser un propósito, un ideal, o simplemente el amor por los demás. Al enfocarnos en algo más allá de nuestras preocupaciones individuales, encontramos un ancla que nos sostiene cuando el miedo amenaza con desbordarnos. Confía en el camino no porque sea fácil, sino porque es el único camino que tienes. No necesitas verlo todo,
ni entenderlo todo. Solo necesitas dar un paso a la vez, sabiendo que cada paso, incluso los que parecen erróneos, te está llevando hacia un propósito mayor. La confianza en el camino no elimina el miedo por completo, pero lo convierte en un compañero de viaje, uno que te enseña, te reta y, finalmente, te libera. Cuando confías en el camino, descubres que el miedo no tiene raíces profundas. Es como una sombra que desaparece cuando te acercas a la luz. Y la luz está siempre contigo, en tu respiración, en tu conciencia, en tu decisión de seguir adelante, paso a paso, sin importar qué. Porque al final, confiar en el camino es confiar en la vida misma. Y la vida, en su misterio, siempre sabe hacia dónde nos lleva. El miedo es antiguo, pero tú eres más sabio. Con estos 7 antídotos budistas, no solo puedes enfrentarlo, sino trascenderlo. Recuerda, el miedo no es el final de tu historia. Es solo una página. Y tú tienes el poder de escribir el resto. Gracias por estar aquí. Si este video resonó contigo, comparte tu experiencia en los comentarios. Hasta la próxima, en este viaje hacia la paz interior.